Listo, está grabando. Pantalla. Listo. Veamos entonces. Bien, vamos entonces con el concepto de límite, el cual nos va a servir tanto para definir el concepto de continuidad o de función continua, y en el segundo parcial para poder hablar del concepto de derivada. Nosotros lo que vamos a estar viendo de límite, sobre todo nos va a servir como repaso a precálculo y una especie de nivelación, o poner más o menos claro todos los conocimientos que tenemos, ya que no va a ser tanto el objetivo de calcular el límite de una función, que para eso, como siempre digo, tenemos ya cálculo 2 con la regla del L'Hopital. Así que lo que vamos a estar realmente es aprendiendo a repasar un poquito todos los conceptos. Para ello, lo primero que tenemos que tener claro es qué es esa idea de límite, y antes de hacer una definición formal de límite, pues vamos a estar contando un poquito esa idea. La idea de límite de una función es saber que una función y igual a f de x. Si yo tengo aquí un punto C, la cuestión del límite no es este punto, sino que la cuestión del límite realmente es qué es lo que ocurre cuando yo me acerco a C. Si no, cuando me acerco a C, ¿a qué valor me acerco? De esta forma, pues sí, efectivamente, esta función que he dibujado aquí antes, pongamos que es pensé que había cambiado a negro. Pensamos que esta función sea, por ejemplo, x al cubo más 2x cuadrado más 1. Si me dijeran que el valor c es, por ejemplo, igual a 2, pues yo diría, mira, cuando me acerco a 2, y lo escribiríamos así, pues la función f de x se acerca, pues es fácil, simplemente sustituyendo 8 más 8 más 1, me acerco al 17. Pero hay muchas funciones que esto no va a ser del todo cierto, de ver simplemente este valor de aquí. Vamos a tener problemas. El primer problema, pues claramente, si yo tengo una función definida a trozos, vale, 1, si x o vamos a poner, sí, vamos a poner 1, si x es distinto a 0, y que vale 2 si x es igual a 0. Esta función, la cual si la dibujara, tendría esta pinta, pues tendríamos que cuando x tiende a 0, los valores a los que se acerca es a este, no a este. Es decir, la f de x tiende a 1, aunque f de 0 sea igual a 2. Esto está ocurriendo
pues como digo más adelante, cuando decíamos que el límite y continuidad es esa relación, pues está ocurriendo porque f de x no es continua. Y por lo tanto no coincide su valor con el del límite. Entonces, lo que estamos diciendo, la idea no es el límite evaluar la función en un punto. Sí, si tengo una función y sé que esa función es continua, me va a ser suficiente con hacer eso. Pero el concepto de límite es a qué valor me aproximo cuando me aproximo a c. Es decir, cuando en las x me acerco a un valor c, las y, es decir, la imagen, a qué valor se aproxima. Esa es la idea del límite. Podríamos también hacer la idea de decir, bueno, pues construyamos una tabla. Una primera idea sería, pues, aproximación del límite mediante una tabla. Voy a dejarme un poquito. Esto viene a ser, pues, simplemente en el límite este que tenía aquí antes, pues darle valores. ¿Qué es lo que pasa cuando me acerco? Pues decir, bueno, pues me voy a acercar. Aquí, por ejemplo, este valor, aquí, por ejemplo, este, y aquí también me voy a acercar. Aquí, por ejemplo, este valor, y aquí, por ejemplo, este valor de aquí. No me tengo que acercar igual por la izquierda que por la derecha. No tiene que ser simétrica. Bueno, cuando yo evalúo esta función f de x, la que he dibujado antes, pues aquí valdría 1, aquí valdría 1, aquí valdría 1, aquí valdría 1. Y en este caso diría, bueno, creo o parece que se acerca al 1. Igualmente, si mi función fuera, para que sea fácil de evaluar, f de x igual a 2x más 1, una recta, la cual sí va a coincidir con el valor porque es continua. Y me preguntan a qué me acerco cuando x se acerca al 1, pues igualmente, yo podría construir una tabla, podría ponerle más valores, no tienen por qué ser 2, y ver cuando me acerco al 1 por la derecha, pues 1.001, 1.01, 1.1. Y cuando me acerco por la izquierda, 0.99, 0.99 y 0.9. Y aquí evaluar. Y cuando evalúo aquí, pues 3.001, cuando evalúa, no, 002, así. Cuando evalúo aquí, pues 3.02, cuando evalúo aquí, 3.2, y cuando evalúo aquí, pues bueno, este no es tan sencillo, que esto es menos 0.2, así que es 3, 2.998. Y cuando me evalúo aquí es menos 0.02, así que es 2.98. Y digo, bueno, yo creo que al que me estoy acercando aquí es al 3. Si no lo tengo seguro, pues podría incluso tomar un punto más próximo y tomar el 1.0000001 y decir, bueno, creo que me acerco al 3. ¿Y por qué estoy diciendo que creo? Porque tampoco esto es infalible. Esto es una buena idea para o bien comprobar si un límite está bien. Y digo, bueno, me ha salido en el ejercicio que el límite vale 4. Voy a coger un punto cercano y voy a ver si realmente está cerca del 4 o no está cerca del 4. Pero imaginaros esta otra función.
Sí, sé que es un tanto extraña, pero es una función también muy típica para escribir. Seno de 1 entre x. Si yo dibujo la función seno de 1 entre x, pues el seno de x es esta función, bien dibujada, sale un poco de imaginación, donde aquí vale 0. Y ahora cuando el argumento es 1 entre x, es una función que aquí y luego va cada vez más lento. Bien, aquí tengo un problema que oscila, porque cuando voy acercándome al 0, esto va acercándose, este número, cuando me acerco al 0, cada vez es más grande, es decir, va tomando muchos valores y esto se mueve y se oscila mucho. Bien, si yo me acercara por estos valores, es decir, a ver, para que valga 1, el seno es la altura, es pi medios, ok. Eh, si yo hago esta tabla, eh, 0, aquí, pi medios, por lo tanto es 2 entre pi. Ajá, estaría bien, sí. 2 entre pi medios, para acercarme más por aquí, esto valdría 1, porque sería, me quiero acercar más, así que sería 8 pi medios, no sé, este sería más lejos, así que necesito que sea más cercano. 8. Estoy mirando el número, estoy buscando estos valores. En los que siempre la imagen vale 1. Seno es pi medios en 3 pi medios más pi. Ajá, pi medios, 0, pi, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, que estoy diciéndolo bien, sí, más 2 pi. Así que el siguiente número de aquí sería 2 entre 5 pi. Y un número todavía más pequeño es darle otra vuelta más al círculo, es decir, sumarle 2 pi más. Así que sería 9 pi medios, o sea, 2 entre 9 pi. Fijaros, me he acercado al 0, aquí lo mismo. Y cuando yo evalúo seno de 1 entre x por estos valores, pues siempre sale 1. Y podría decir, ah, pues creo que me acerco al 1. Sin embargo, si yo ahora me acercara la misma función y me acerco por estos valores de aquí, en los que vale 0, aquí, aquí, y también estos valores que me puedo ir acercando al 0. Para que valga 0, va a coger el pi, y por lo tanto sería pi, 3pi, 5pi, 6pi, todos esos valores sale 0. Así que sería 1 entre pi, 1 entre 3pi, 1 entre 5pi. Todos estos valores e igual por la izquierda.
ahí lo he puesto al revés, 5. Todos estos valores, cuando evalúo seno de 1 entre x, pues queda seno de 1 entre x queda 0. Cuando evalúo seno de 1 entre 3pi, queda 0. Cuando evalúo seno de 1 entre 5pi, queda 0. Y lo que aquí quedaba 1, queda 0 y podría decir, creo que me acerco al 0. Efectivamente, este límite tiene un problema y es que no existe en el 0. Cuando x tiende a 0 y el problema es que no tenga límite, pues como la gráfica muestra, oscila entre -1 y 1. Esto quiere decir que puede tomar cualquier valor cuando me acerco, dependiendo en cómo me acerque, puede tomar cualquier valor entre -1 y 1. Así que no es una técnica que podamos usar para resolver límites. No podemos usar una tabla para poder asegurar que el límite vale 1 o que el límite vale 0. Lo puedo utilizar para decir, creo que vale 1, pero tengo que comprobarlo, tengo que hacer cuentas algebraicas para ver si realmente ese límite vale eso o no, ya que como hemos visto, los límites que oscilan va a depender de cómo me acerco al número para que salga un valor o salga otro. O bueno, lo normal es que me acerque de un número y vaya saliendo números locos. Es decir, si yo me hubiera acercado a este seno de esta forma que hacía antes, pues aquí saldrían números trabajando, pues sería cuestión de calcularlo con una calculadora en radianes y vería que salen números extraños y sobre todo que no se acerca a ningún número. De repente sale 0,8, luego sale menos 0,3, luego sale 0,46 y eso empieza a bailar. Por esta misma idea de que oscila. Así que veríamos que no sacaría nada en concreto. Pero lo malo es que sí, que crea que estoy sacando algo en concreto, porque he tenido la mala suerte de acercarme justo aquí en estos valores. Así que estas tablas son útiles para saber qué es lo que está ocurriendo, pero no es una forma matemática de resolver un límite. No es más que un vistazo. Al igual que la gráfica, es decir, si yo soy capaz de dibujar la gráfica, me está diciendo que, mira, cuando me acerco al 0, oscila. Si soy capaz de dibujar la gráfica, me está diciendo que, mira, 2x más 1, ok, pasa en el 1 y pendiente 2. Cuando me acerco aquí al 1, pues vale 3. O lo que ocurrió en el primero, mira, cuando me acerco al 0, aquí no vale 2, sino que los valores que me acerco al 0 están cerca del 1. Es decir, la gráfica y las tablas son buenas herramientas para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Pero no es la herramienta que vamos a utilizar porque pueden fallar. Primero, porque dibujar una gráfica es un problema más complicado que resolver un límite, dibujar una gráfica de forma perfecta. Y segundo, pues porque hacer una tabla, lo cual sí que puede ser rápido, me puede dar una idea errónea de lo que realmente está ocurriendo. Así que son buenas aproximaciones al concepto de límite, a ver qué pasa, pero no es como se puede resolver un límite matemáticamente. Hacerme una tabla en este ejercicio de aquí, en el que no había problemas, y decir que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 3 porque esto se acerca al 3, pues no es resolver el límite. Es decir, estás intuyendo o creyendo que vale 3, pero pueden ocurrir muchas cosas ahí y que no valga 3. Así que no lo resolveremos. Este límite se resolverá, pues como he dicho, mucho más fácil. Simplemente haré el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 1 y veremos en proposiciones
Es decir, lo vamos a comprobar más adelante, aunque eso yo creo que, no sé si será el viernes o la semana que viene, que este límite efectivamente es 2 más 1 y es igual a 3. Para llegar ahí todavía nos falta, como he dicho, un poquito de tiempo. Pero no, esto no es la forma de resolver un límite. Es la forma de observar, igual que cuando hago una gráfica, qué es lo que parece que está ocurriendo. Esta sí será nuestra forma de resolver un límite. En este caso, por simple evaluación sale. Bien, todavía hay más funciones problemáticas con los límites. Hemos visto funciones continuas, aunque todavía no hemos visto la definición de continua, en las cuales veíamos que los límites no presentan problemas. Hemos visto funciones discontinuas, en donde hemos visto que el límite no coincidía con el valor de la función y el valor del límite. Pero incluso peor, si mi función discontinua fuera esta, 1 si x es menor o igual que 0 y 2 si x es mayor que 0, para no complicarnos las gráficas. Y por lo tanto tengo la función 1 y 2. Y he dicho que vale 1 en el 0. Ok. Esta es la forma de dibujar una gráfica y señalar cuánto es el valor. Poniendo un punto en donde toma el valor y en donde no toma el valor pues se pone el punto sin rellenar. Así gráficamente sé que esta función es discontinua y que en el 0 vale 1. Bien, esta función, el límite cuando x tiende a 0 de esta función f de x no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque cuando yo me acerco a este punto 0, por la izquierda y por la derecha, pues cuando me acerco por la izquierda, me acerco al 1. Pero cuando me acerco por la derecha, me acerco al 2. Por lo tanto, no me acerco a ningún punto en concreto. Me acerco a 2, al 0, al 1 y al 2. Dependiendo por cómo me acerque. Si me acerco por la izquierda es un valor y cuando me acerco por la derecha es otro valor. Y para que exista el límite, me tengo que acercar a un mismo valor, L. Una vez más, con la función, recordemos que para que existiera el límite, cuando yo me acercaba a este valor C, yo me tenía que acercar a este valor L. Aquí no ocurre. Aquí cuando yo me acerco a este valor C, no me acerco a un valor L, me acerco a dos valores L, dependiendo si es por un lado o por otro lado. En la del seno de entre 1 y entre x me acercaba a infinitos valores, a cualquier valor comprendido entre el -1 y el 1. Así que las funciones discontinuas pues tienen la mala costumbre de no tienen límite. Igualmente, hemos visto que puede no existir el límite porque me acerca a dos valores distintos o porque me acerca a infinitos valores distintos, como seno de 1 entre x. Pero también está esta otra función, raíz de x. Esta función, si dibujara la gráfica, tendría más o menos esta pinta. Y aquí en el 0, aunque yo pueda evaluar raíz de x en el 0, cuando yo me acerco, porque he dicho, el límite no es evaluar la función, es ver qué ocurre cuando me acerco a ese valor, a qué valor se acercan las y. Pues cuando en las x yo me acerco al 0, en las y, efectivamente cuando yo me acerco por este lado, por la derecha, se van acercando al 0. Pero cuando yo intento acercarme por este lado, por la izquierda, la función no existe. No puedo acercarme por la izquierda. Y como no existe la función y no puedo acercarme por la izquierda, no me acerco a nada.
Así que otro de los problemas que puede tener una función para que no exista no es A, que no me acerque al mismo valor por la izquierda y por la derecha. B, que cuando me acerco se vuelve loca la gráfica y empieza a oscilar. O C, que la función no se puede evaluar por la izquierda o que la función no se puede evaluar por la derecha porque no está definida. Entonces hay varios problemas para que no exista un límite. Y vamos con el último. 1 entre x. Y si quisiera hacer que parecer, va a poner 1 entre módulo de x. Esta ya es una función definida a trozos, aunque no lo parezca. Bien, esta función, si yo dibujara su gráfica, aquí, cuando en el tercer parcial dibujemos gráficas, veremos que las asíntotas las podremos poner como con rayas discontinuas. Tiene esta gráfica. Y cuando yo hiciera una tabla y me voy acercando a este valor x, pues me daría cuenta que cada vez es más grande. Cuando yo hago límite, cuando x tiende a 0 de f de x, no existe. Y se puede ver fácilmente cuando yo lo evalúo. 1 entre 0 diverge. La forma de escribir diverge con símbolo es más menos infinito, porque puede diverger a más infinito o puede diverger a menos infinito. Cuando yo no señalo si es a más infinito o es a menos infinito, simplemente digo diverge. Aquí podría decir no existe porque diverge. Recordemos, cuando nosotros estamos hablando de funciones reales, estamos hablando de una función que va de R a R, es decir, que a un valor X le asocia un valor Y. Pero este valor Y es un valor real. Cuando nosotros escribimos el conjunto de números reales, pues nosotros lo escribimos como de menos infinito a más infinito y no estamos incluyendo los extremos. Es decir, el infinito y el menos infinito no son números reales y por lo tanto no es un valor donde la función exista, porque no es un número real. En el 0 no va a R, diverge. Que diverja significa también que no existe. Es decir, que yo puedo tener el problema de que un límite no exista, pues porque no se puede evaluar, porque tome más de un valor, ok, porque no se puede, porque diverja, y finalmente, porque no se acerque, porque no tome un único valor. Es decir, el 1 entre x que toma infinitos valores, es decir, cualquier valor entre menos 1 y el 1, o la función que habíamos visto que por la izquierda valía 1 y por la derecha valía 2, pues porque me acerco al 1 o me acerco al 2 dependiendo cómo me acerca al límite. Así que existen muchos motivos por el que un límite no pueda existir. Porque no exista la función, no se puede evaluar la raíz de x en valores negativos, porque diverge 1 entre x cuando me acerco al 0, pues diverge, toma valores muy grandes, o bien de más infinito o bien de menos infinito, pero ambos números son grandes, positivos o negativos. Valores pequeños, se puede decir que es el 0. Bien, o porque no tome un único valor, porque oscila. O bueno, o bien porque oscila, o bien porque sean dos distintos, dependiendo, distintos motivos por el que no tome un único valor.
o sea, distinto por la izquierda que por la derecha. Eran los dos casos en que no tomaba el mismo valor. Bien, una vez que ya hemos visto un poquito más la idea de límite, qué es límite, cuándo realmente tengo un límite, es decir, qué es cuando me aproximo, vamos a escribir ya por fin la definición de límite. Bien, para hacer la definición de límite en la topología, que no es lo que nosotros vamos a ver, la definición más o menos, como no lo vamos a ver, no voy a hablar de entornos y la definición exacta, es el concepto de, o la idea de punto próximo, aunque esto realmente es la definición de continuidad, va a punto próximo. Bien, y en este concepto de punto próximo, pues diría, ¿y qué significa que un punto es próximo? Pues si yo tengo, por ejemplo, el valor 2 y a mí me dicen 2.7 y yo digo, ¿el 2 y el 2.7 es próximo? Pues para algunos dirían que sí y otros dirían que no. Y si yo dibujo aquí el 2.01, no está realmente muy bien a escala este dibujo, y yo dijera, el 2.01 es próximo al 2, pues habría mucha más gente que me diría sí, y tal vez todavía hubiera alguno que dice, no, para mí no es suficientemente próximo. Entonces, ¿cómo yo defino este concepto de proximidad? Pues lo primero que hemos visto es que este concepto de proximidad lo estoy haciendo mediante un concepto de distancia. Es decir, la distancia entre el 2 y el 2.7. O la distancia entre el 2 y el 2.01. Y mi concepto de proximidad es, bueno, yo en mi mente tengo un valor, lo voy a llamar epsilon, lo cual es una letra griega. Ese valor, pues como es una distancia, es un valor positivo, no existen distancias negativas. Es un valor mayor que 0, muy pequeño. Para mí es 0.001, para otros igual es 0.000001 y para otros igual es 0.1. Dependiendo el concepto en que nos movamos, puede ser próximo o no puede ser próximo. Es un valor y yo estoy diciendo que los puntos próximos son aquellos cuya distancia entre el 2 y x, o x y 2, da igual como lo escriba, es menor que epsilon. Estos puntos que cumplen esto son próximos al 2. ¿Y cómo yo escribiría esto en un concepto no de distancias, sino en un concepto más de análisis matemático? Pues lo que estoy diciendo es que esto, la distancia, y para hacer la distancia, pues lo único que tengo que hacer es restar. Y tomar el valor absoluto, pues, dependiendo de si estoy restando 2.001 menos 2, pero si yo restara este, entonces dependiendo para no tener que estar diciendo menos epsilon o más epsilon, es decir, para escribir esta versión, es decir, la distancia tiene que estar entre menos epsilon y epsilon cuando estoy midiendo, es decir, los puntos que están cerca tanto a la izquierda como a la derecha. Estos puntos son los que yo considero que están próximos. Aquellos cuya distancia al 2 sea epsilon. Pues bueno, para no tener que estar escribiendo la versión larga, utilizamos la versión con valores absolutos. Bien, pues eso va a ser para nosotros próximo, un punto próximo. Ahora vayamos a esa definición de límite de puntos próximos con puntos próximos. Porque el concepto de límite es ese. Estábamos hablando que yo tengo una función
y que yo decía que cuando yo me aproximo a C, en las X, en la imagen, yo me aproximo a L. Pues esa va a ser la idea. Y ya tenemos la herramienta de que nosotros hablamos de aproximarnos. Aproximarnos, hemos visto que es este concepto de una distancia. Y que para decir que está próximo, pues va a ser un concepto que va a depender de cada persona. Y por lo tanto va a depender del épsilon que yo fije. Así que una vez que tenemos esto, podemos ir con la definición formal de límite. Diremos que una función real, es decir, de R en R, f de x tiene límite cuando x tiende a C y vale L, y se escribirá límite cuando x tiende a C de f de x es igual a L si puntos. Ya por fin hemos dicho cómo se escribe, lo hemos estado utilizando antes, creo que, o no estoy seguro si lo he utilizado, creo que sí. Lo hemos estado utilizando antes, límite cuando x tiende a C de f de x igual a L, pero ahora ya formalmente sabemos cómo se escribe. Y veamos. Cuando yo hago esto, normalmente lo hago en dos columnas, que es mucho más fácil para recordarlo, porque vamos a tener en total, a ver, 3 por 3, 9, más lo de la izquierda y la de la derecha, 15 límites distintos, 15 definiciones distintas. Esta es la primera. Y todas son iguales en cuanto a piezas de Lego. Bien, aquí lo que ocurre en la imagen, esto no lo escribo en la definición, lo que está en azul, y aquí lo que ocurre en el dominio, es decir, en X. Y en las definiciones de límites, pues empezamos por el lado de la izquierda, de la derecha, es decir, lo que ocurre en Y. Para todo épsilon mayor que 0. Es decir, para lo que yo defina próximo. Si yo defino que próximo es 0.1, pues para ese 0.1. Si otra persona decide que próximo es 0.0001, pues para ese 0.0001. Para cualquiera que sea tu concepto de próximo. Es lo que empieza aquí. Soy capaz de encontrar un lambda, y es lambda porque ya el épsilon está usado y no puedo repetir letras, es otra letra griega, tal que si x menos lambda es mayor que 0. Bien, aquí lo que estoy diciendo simplemente es, soy capaz de encontrar un concepto de proximidad en la... Perdona, esto no tiene sentido. X menos c mayor que lambda, ahora sí. Soy capaz de encontrar un concepto de proximidad a c en lambda. Vamos al dibujo. Tengo la L y tengo la C. Y lo que estoy diciendo es que para cualquier idea que yo diga que es próximo, aquí, en mi L más epsilon y mi L menos epsilon, soy capaz de encontrar un lambda tal que si la distancia es esta, la imagen de todos estos puntos va a estar aquí dentro. Y si yo hiciera esto más pequeño, y tomara un epsilon más pequeño, seguiría siendo capaz de encontrar un lambda más pequeño, lógicamente, tal que la imagen de todos estos puntos van aquí dentro. Y si todavía me acerco más pequeño, es decir, tomara un epsilon
pues todavía más pequeño, sería todavía capaz de encontrar un lambda más pequeño, tal que la imagen de todos estos puntos va aquí dentro. Entonces, si esto ocurre, los puntos que son próximos a C van a ser próximos a L. Ese va a ser el concepto de límite. Sea cual sea el valor que yo fije en la Y, voy a encontrar un valor en las X tal que la imagen de todos esos puntos que están próximos a ese valor C en esa distancia lambda, y esa distancia pues la hemos estado escribiendo, que se escriben así, el concepto de distancia, la distancia a C es lambda, todos los puntos que están a una distancia menor que ese lambda, su imagen está a una distancia epsilon de L. Bien, esta es la idea de límite. Esta es la definición. Diremos que este límite es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, lambda perdonad, existe un delta mayor que 0 tal que si x menos c es mayor que delta, entonces f de x menos l es menor que epsilon. Bueno, podríamos hacer otros límites que vamos a hacerlos simplemente introduciendo, lo vamos a hacer más adelante en el curso, pero para introducir este concepto fácil de formarlo, y es ¿qué significa próximo al infinito? Hayamos visto el concepto de próximo a C, era fácil, pues simplemente yo veía que era próximo a C si su distancia C es pequeña. ¿Y qué significa que un número sea próximo a más infinito? Pues lo mismo, pongo dos números, el 70.000. Y yo diría, ¿el 70.000 es próximo a infinito? Pues la gente va a decir, no, yo creo que el 70.000 no está próximo al infinito. Escojo otro número. Este ya es muy grande. 70.000 millones. 70.000 millones está próximo al infinito. Pues habrá gente que dirá, sí, yo creo que 70.000, por lo menos está más próximo que el 70.000. Habrá gente, sí, ese número es muy grande, es suficientemente grande para mí. Y otros dirán, no, todavía no es suficientemente grande para mí para decir que está cerca del infinito. Vamos a ponerlo todo, fijaros en una gráfica. Cuando nosotros dibujábamos la gráfica de 1 entre x, bueno, esta de aquí, sin valor absoluto, realmente tiene esta gráfica. Y yo tomaba estos puntos, este punto de aquí, pues, apenas es el 70, y ya digo que está tendiendo hacia infinito. Si yo dibujara y me acercara más, pues bueno, tal vez digamos 70.000, igual de 70.000 para la gente ya empieza a ser próximo al infinito. Pero ¿cómo yo determino entonces esto? Pues básicamente es lo mismo. Fijo un valor, al cual lo voy a llamar n, y voy a decir, bueno, si el número es más grande que esta n, para mí está cerca del infinito. Y si no, pues digo que no, que el número no está próximo al infinito porque no es suficientemente grande para mí. Entonces, igual que para la distancia, fijaba un epsilon muy cercano al cero para decir si estaba próximo o no estaba próximo en punto C, para decir que un número está próximo al infinito, lo que hago es fijar un valor positivo, pero muy grande, y decir que si mi número es más grande que ese, para mí entonces sí está próximo al infinito. Es decir, todos estos números para mí ya son suficientemente grandes. Entonces, una vez que yo digo esto, si x es mayor que ese valor n, entonces es suficientemente grande. Aquí el concepto que yo tenía, si yo definiera ahora límite cuando x tiende a c de f de x es igual a más infinito, este es otro concepto de límite, el límite cuando x tiende a c de f de x diverge a más infinito. Pues todo lo que tendría que hacer es cambiar la pieza del Lego de las y. Ya no es un valor L, sino que es a infinito. Y ahora tengo que escribir el próximo al infinito. Y el próximo al infinito es
para todo valor n grande que yo me imagine, su imagen es mayor que Sn. Este era el concepto de próximo al infinito. Y esta será la definición de este límite. Y si yo ahora quisiera cambiar esta pieza y poner aquí límite cuando x diverge a menos infinito, pues sería lo mismo, solo que ahora el número tiene que ser muy pequeño y en este concepto sería lo mismo, más que por la izquierda, es decir, el número es más pequeño que esta m, así que fijaría una m, por ejemplo, menos 1.000.000 o menos 100 millones o menos 200 millones, y lo que buscaría es que los valores de x fueran menores que esta m. Bueno, pues aquí tengo otra definición de límite. Y si ahora quisiera decir que este límite volverá aquí a la L, límite cuando x diverge a menos infinito de f de x vale L. Pues lo que tendría que cambiar es esta pieza de la L. Y esta pieza, pues hemos visto que próximo a un valor real es distancia, y por lo tanto aquí es epsilon, y aquí es la distancia entre la imagen y la L. Entonces, si uno entiende este concepto de próximo, y qué es próximo a un valor real, o qué es próximo al infinito, o próximo al menos infinito, escribir así la definición de límite no es muy fácil para no tener que sabérmelas de memoria, y por tanto que no se me olviden. Simplemente es lo que ocurre en Y, lo que ocurre en X, empiezo en la Y, próximo en Y y próximo en X. ¿A qué? Pues a lo que me estén diciendo. Si me están diciendo próximo a un valor L, pues escribo próximo a un valor L. Si me están diciendo próximo a menos infinito, pues escribo próximo a menos infinito. Así que así es bastante fácil de jugar con las piezas. Si aquí me dijeran menos infinito, pues aquí tendría que escribir una n, también negativa, y decir que la imagen es menor que esa n. Entonces, estas definiciones de límite, yo por supuesto no me las sé de memoria, simplemente las construyo como estoy diciendo, con concepto de próximo a próximo, porque con próximo a próximo solo me aprendo una definición de límite. Y todas las definiciones de límite coinciden, las 15. Pero si no, si lo hago desde un punto de vista de análisis matemático, son 15 definiciones distintas y al final es un caos en la cabeza. Es decir, espera, ¿cuál era esta? No, esto no se puede aprender de memoria. Esto para aprenderlo hay que saber simplemente la idea esa del límite, de cuando me aproximo a C, ¿a qué valor me aproximo? Concepto de límite. Y entender ese concepto de próximo, que es un concepto topológico, es decir, un concepto pensado en distancias, medidas, cómo se traduce al análisis matemático, que es lo que nosotros estamos escribiendo, es decir, con desigualdades y fórmulas y valores absolutos. Pues se hace así, próximo a un punto C, próximo a infinito. No es tan complicado. Bien, todavía estamos más o menos con el concepto de introducción al límite. Ahora sí, veamos, una vez que ya tengo la definición de límite cuando f de x tiende a L, algunas propiedades de los límites. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede hacérmela. Me podéis, como siempre dije el primer día, me podéis interrumpir en cualquier momento y hacerla. Por ahora, solo estaba hablando de cuál es esa idea o concepto de límite y cuál es la primera definición, así que tampoco había, creo que mucho que preguntar porque no he dicho ningún teorema, proposición ni ninguna idea. Pero si alguien tiene hasta la fecha alguna consulta o duda, ¿ok? También voy a aprovechar este parón por la mitad para, a ver, ahora sí, para subir la asistencia, como dije, igual que el primer día, la he subido al chat
Así que le damos al segundo botón, el que está detrás del icono de las dos personas y que es un icono de un bocadillo con dos rayas. Allí podemos ver el chat. Le damos entonces al link para poder completar la asistencia. Dejar un poquito de tiempo. Si no la veis aquí, tendréis que salir a la pantalla general del Teams y en la conversación que se inició en el vídeo, si uno le da a desplegar, también sale el link para poder darle. Es decir, si vamos a la clase de hoy, pues allí también sale en el chat, se puede ver también en general, se puede ver para darle clic y unirse. Dependiendo si estéis usando un móvil o estéis usando una laptop, pues será más fácil una opción u otra. Bien, continuamos entonces, si no hay preguntas hasta la fecha. Vamos con propiedades. De los límites. La primera propiedad va a ser la propiedad de la suma y la segunda propiedad va a ser la propiedad del producto externo, es decir, producto por un escalar. Cuando hablo de escalar me voy a referir a un número real en cálculo 1. Realmente un escalar o es un número real o es un número complejo, es decir, tiene que ser un cuerpo, pero no vais a ver álgebra, así que nos quedaremos con el concepto únicamente de escalar un número real para nosotros. Bien, veamos entonces la propiedad de la suma interna, es decir, entre dos elementos, entre dos funciones, y el concepto del producto, pero externo, es decir, no el producto de dos funciones, sino el producto por un escalar que es un valor R. ¿Cómo serían estas propiedades de la suma y el producto? Pues vendría a ser así. Propiedad de puntos. Sean f de x y g de x dos funciones reales tales que existe y además valen, es decir, el límite cuando x tiende a c de f de x, pues existe y vale L, y el límite cuando x tiende también al mismo valor c de g de x existe y vale, pues no sé, un valor p. Es una letra tan buena como la L. Entonces, la suma. El límite cuando tiende a c de f de x más g de x existe y además vale la suma de los límites. O sea que cuando tengo una suma, cuando tengo que calcular el límite de una suma, puedo calcular por separado el límite de cada uno de los sumandos. Igualmente,
sea lambda igual a, sea delta, lambda, sea lambda igual a, bueno, cualquier valor, número real. Sea lambda un valor real. Entonces, el límite cuando x tiende a c de lambda por f de x existe y vale lambda por el límite cuando x tiende a c de f de x, es decir, lambda por L. Así que los escalares salen fuera del límite y la suma pues, se puede calcular por separado. Estas dos propiedades, las cuales las vais a ver en muchas aplicaciones, no solo en la de límite, sino también con las derivadas y con las integrales, pues es el concepto de, se suele decir que cuando algo cumple esto, la suma y el producto por un escalar, se suele decir que estamos hablando de un concepto de linealidad. Así que los límites son lineales. Ese sería el resumen. Esto es para que os vaya quedando cuando veáis cosas lineales y estéis haciendo demostraciones. La derivadas son lineales. La demostración, la integral son lineales. La no sé qué es lineal. Cuando me dicen que algo es lineal, es que cumple con esto. La suma es igual que la suma por separado y el producto por un escalar, el escalar sale fuera. Bien, con esto hay a veces que los libros te introducen también el concepto de resta. Es decir, ¿qué ocurre con... Debo tener ya el zoom. ¿Qué ocurre con el concepto de límite cuando x tiende a c de f de x menos g de x? Este no lo he escrito, pero este no lo he escrito porque realmente ya lo hemos hecho. Ya hemos visto que este límite va a ser igual a la suma de los límites propiedad de la suma, y aquí en el segundo caso, este menos 1, que es un escalar, propiedad del producto, sale fuera. Muchos libros, de hecho Larson es uno de ellos, te ponen la propiedad de la suma y luego te hablan de la propiedad de la resta. No, tenemos solo dos propiedades, la linealidad, propiedad de la suma y propiedad del producto. Ya con esas dos está incluida la resta. Es un caso más, no es una propiedad nueva. La resta es, meter esta propiedad es pues, ser redundantes. Ya con estas dos propiedades también tengo qué es lo que está ocurriendo aquí, perfectamente aclarado y perfectamente definido. Bien, entonces, Profesor, ¿sí? ¿qué usted quiere decir cuando dice sale afuera? Ah, ok. Sale fuera del límite. Aquí está dentro, es decir, tengo que calcular el límite de menos 1 por g de x, y aquí lo que he hecho es sacar el menos 1 fuera del límite. Aquí está el límite, aquí tengo el argumento o lo que está dentro del límite, y aquí delante ya no está dentro del límite, por lo tanto estoy diciendo que está fuera del límite. ¿Sí se me entendió a qué quiero decir con fuera del límite? Siempre hago la pregunta de si se me entendió o no cuando alguien me hace una pregunta para ver si si la respondí o no. ¿Sí quedó clara? Creo que sí, profe. ¿Crees? ¿Sabe? Es que cuando usted dice sale afuera, es algo que no está calculando. Ok, dependiendo qué defines calcular. Pongamos que yo tengo límite cuando x tiende a 2 o a 2pi de seno de x
más 3 coseno de x. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que este límite va a coincidir con este límite de aquí. Bien, cuando yo calculo este, yo podría resolver este límite. Y cuando yo resuelvo este límite, pues es una función continua y ya hemos visto que, pronto lo veremos, que simplemente por evaluación. Es decir, esto es igual a 3 por... Aquí me estoy confundiendo. Aquí es una X. ¿Lo he puesto aquí mal? No, aquí está bien. Coseno de 2pi, lo cual es 3 por 1. Bien, aquí he calculado este límite. Y cuando he calculado este límite, me ha salido 3. Sin embargo, cuando yo digo que sale fuera, me refiero a que este 3 puede salir fuera del límite. Y por lo tanto es 3 por el valor del límite. Ahora, cuando yo calculo este límite, pues como es continua, pues simplemente evaluando me va a salir 1. Y por lo tanto, esto va a salir el valor de 3 por el valor del límite que es 1. Al final sigo calculando y el valor no cambia, es 3. Pero aquí he evaluado el 3 dentro del límite y por lo tanto el límite era 3 por coseno de 2pi, que salía 3, y aquí lo he evaluado fuera, es decir, que era 3 por el límite del coseno de x. En este caso el límite del coseno de x es 1. Al final, haciendo cuentas, lo calcule dentro o lo calcule fuera, tengo que hacer 3 por 1. No sé si ahora sí quedó claro a qué me refiero por Sí, fuera. sí, sí, ahorita sí, Ok. mejor. Por eso yo siempre pregunto el si quedó claro, porque no lo sé si la respondí o no la respondí. Bien. Entonces, tenemos que esta resta queda dentro de esta linealidad. Vamos ahora con dos conceptos con más propiedades de límite. Vamos con las multiplicaciones y las divisiones de funciones. Voy a acercar el zoom, o mejor dicho, voy a alejarlo a 100. Ahora sí, tengo que volver a bajar. Más propiedades del límite. Productos y cocientes. Sean f de x igual que antes y g de x, dos funciones reales o funciones a secas, tales que límite cuando x tiende a c de f de x existe y vale L, y límite cuando x tiende a c de g de x existe y vale P. Un poquito por aquí. O Q. La verdad es que esto, pues los valores que queréis escribir, no es una parte importante. Es decir, uno no tiene que decir, ¿qué letra ponía el profesor? ¿Una L, una P? La que sea. Bien, vamos entonces con las propiedades. Entonces, vamos con el producto, a secas. Es decir, producto de f por g, no producto por un escalar. El límite cuando x tiende a c del producto existe, y el existe viene a ser este igual, pero no quiero volver a escribirlo, y es igual al producto de los límites. ¿Y qué ocurre con el cociente? Propiedad del cociente o de la división. Pues que depende. Ya no voy a decir si es que existe. ¿Y de qué depende?
Pues va a depender del valor de g de x. Si q es distinto a 0, es decir, el límite cuando x tiende a c de g de x no vale 0, y por lo tanto no estoy dividiendo por 0, el límite sí existe. Existe y el límite es igual al límite cuando x tiende a c de f de x entre el límite cuando x tiende a c de g de x, es decir, el valor que tome L entre Q. Sin embargo, si Q es igual a 0, y lo estoy poniendo así porque en el libro simplemente escriben esto. Si Q es distinto a 0, existe. Pero quiero hacer insistencia en ¿y qué pasa cuando Q es igual a 0? Así uno se acuerda más y lo ve de esta forma dividida. Pues bueno, si Q existe a 0, no es que no exista. Es que no tengo ni idea. Y como no tengo ni idea, es una palabra pues que uno dice, pues que fue o no. Me van a dar una pregunta en un examen de matemáticas y digo, no tengo ni idea. Pues vamos a ponerle un poquito más bonita esa palabra. La forma más culta, puede parecer más culto, cuando uno dice no tengo ni idea. Tengo una indeterminación. A veces tengo una indeterminación cuando L es igual a 0 y diverge, se borró demasiado, cuando L es distinto a 0. ¿No? Simplemente evaluando. 0 entre 0, no sé qué ocurre, indeterminación. 1 entre 0, diverge. Y ya hemos visto que el 1 entre 0, bueno, creo que no lo hemos visto porque puse entre valor de x. Pero cuando yo tengo este límite, f de x igual a 1 y g de x igual a x. Esto está resuelto, esto no es una indeterminación, esto diverge. Pero cuando yo me acerco por la izquierda, diverge a más infinito. Y cuando yo me acerco por la izquierda, diverge a menos infinito. Si me preguntan a qué diverge, pues diría por la derecha más infinito y por la izquierda menos infinito, que ya nos tocará. Cuando hable de límites laterales. Pero por ahora, simplemente digo, no existe. Que diverja es una forma de los límites que no existen. La indeterminación todavía no he determinado si existe o no existe. Es decir, por eso indeterminación, porque no ha quedado todavía determinado. Es decir, no tengo ni idea. Entonces, diverge simplemente más menos infinito o escrito con palabras. Diverge. Puede ser más infinito o puede ser menos infinito o incluso puede ser un valor y el otro dependiendo cómo me acerque. Pero no existe. O 0 entre 0 y en ese caso no sé lo que ocurre. Es decir, que cuando la Q es igual a 0, pues hay muchos casos, puede estar ocurriendo muchas cosas. Pero dentro de todas las cosas que ocurren, pues la fácil que diverge y la complicada es pues, que todavía me quedan cuentas por hacer delante, que van a ser nuestros problemas. Es decir, los problemas de límites que vamos a tener que resolver van a ser esos límites en donde cuando yo evalúe me va a salir una indeterminación. Eso van a ser parte de nuestros problemas. Pero ahora mismo estamos con las propiedades. Y las propiedades me dicen que el cociente puedo hacer el límite del numerador entre el límite del denominador si la Q es distinta a 0. Esa es la propiedad del cociente. Y hay una propiedad que es la más útil de todas, aunque no se suele utilizar, no sé por qué, que es la de la función compuesta. 750, 840, ok. Propiedad de la
función compuesta. Bien, en este caso, cuando hablamos de una función compuesta, hablamos de f de g de x. Por ejemplo, imaginaros que mi función es seno de x cuadrado más 2. Pues tendría una función f y una función g, que es x cuadrado más 2, y esta función pues sería f de g de x, composición de funciones. Bien, si yo escribo esto así, está bien, pero si lo escribo con yes la f, va a quedar más claro la diferencia sutil que teníamos con las anteriores. El concepto es fácil, el límite va a ser fácil, el límite entra, aquí vuelve a estar lo de fuera y dentro, entra dentro de la función, es decir, esta parte es la fácil. Es decir, el límite cuando x tiende a c de f de g de x, pues el límite entra dentro del argumento de f. Es decir, es igual a f del límite de x cuando x tiende a c de g de x. Sin embargo, aunque este concepto es fácil, no es tan fácil de escribir. ¿Por qué? Porque si yo escribo aquí lo que venía escribiendo antes, g de x, dos funciones reales, tales que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual, voy a poner aquí una p. Y yo quiero escribir esto. Bien, la primera gran pregunta es: ¿y ahora qué? Pues bueno, si esto es f de algo, esto va a ser la L. Pero el problema que me está surgiendo con esto, y lo estoy escribiendo así mal para que lo veáis, el problema es que esto, el límite cuando x tiende a c de g de x, vale p. Y por lo tanto, esto es f de p. Y f evaluado en el punto P no es L. El valor de L es f evaluado en C. Es el que tendría que valer L. Es decir, cuando me acerco a C es que vale L. Pero cuando yo me acerco a P, pues no sé cuánto vale el límite. Entonces, aquí el problema es que esto no es C, esto es P. Es decir, cuando X tiende a C, esto vale P. Y cuando la X se acerca a P, la F vale L. Y ahora sí, esto está bien escrito. Entonces, cuidado con este enunciado, ya que ya no son los dos iguales, ya que no estoy haciendo operaciones de sumas o productos con funciones, sino que es una función compuesta. Y por lo tanto, por eso decía que se veía mucho más claro si yo escribo la Y. La X, pues cuando X tiende a 1, esto tiende a 3. Entonces, aquí la Y tiene que tender a 3. Así que en este caso tengo el límite cuando y tiende a 3 de f de x es igual a un valor L, y aquí tengo el límite cuando x tiende a 1 de g de x, pues es un valor P. No son los mismos.
realmente tengo x cuadrado más 2, y seno de esta g de x, de esta y. Y por lo tanto no es el mismo valor c en ambos límites en el enunciado. Cambia esta parte, en este concepto. Hay que tener ese cuidado. Es decir, este valor es este de aquí. Bien, entonces en la función compuesta vale esto. ¿Y por qué digo que es tan importante esto? Pues porque muchas veces es útil para resolver límites. De raíz de x cuadrado más 3 entre x menos 4. Bueno, estos no dan problemas porque es por evaluación. Pero básicamente lo que yo estoy diciendo es que para calcular este límite, yo puedo calcular este límite. Y luego ver qué es lo que ocurre. Siempre y cuando exista. Así que más o menos es lo que me dice, que el límite puede entrar dentro de la función. Bien, ya tengo esto, son las 8:20, me quedan 15 minutos. Una vez que he visto las propiedades, me quedan dos cosas por ver. Bueno, muchas cosas por ver. Pero podría tomar dos cosas. La que vendría a continuación y que me va a tomar una clase entera y por lo tanto no la voy a hacer. La haré mañana. Espera, no, el jueves es nuestro mañana. Que es comprobar o cálculo de límites por... No es que poner cálculo de límites por definición es una mala idea. Cálculo de límites por definición. Realmente no estamos calculando límites por definición, sino que realmente estamos comprobando límites. Sería más certero. Comprobando valores de límites por definición. Es decir, comprobar que límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 1 es igual a 2. Ya me están dando el límite resuelto. Pero por definición yo puedo decir si eso es cierto o si es falso, si ese límite es ese o no. Es decir, mediante el concepto epsilon delta. Pero esto me toma mucho más de 20 minutos y dejarlo a mitad es una muy mala idea. Después de esto viene el concepto de límites de funciones elementales, las cuales se podrían comprobar que lo que estoy escribiendo es cierto mediante lo que estamos haciendo aquí, de comprobar que efectivamente es cierto por definición. Pero, lo dicho, en 10 minutos que me quedan de clase no me da tiempo a esto, así que voy a introducir algún límite por definición, la que simplemente es una primera tabla. Teorema. El límite cuando x tiende a c de la función constante es igual a una constante. Aquí las únicas cosas es que, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo la constante de la izquierda que la constante de la derecha. Esto es una función, es decir, los límites se calculan sobre funciones. ¿Ves? Es una función que toma valores en todo x. Y el valor de un límite es un escalar. Es decir, es un número. Como puede ser el 3. Funciones
números. Si calculo un límite y doy como respuesta algo que tiene x, pues algo extraño he hecho. Entonces este también es un concepto claro, ¿verdad? En composición de límites. Bueno, el límite de una constante es igual a una constante, lo cual, dibujando la gráfica es obvio, pero mediante la definición epsilon delta también cuesta 0 segundos demostrar que lo que he escrito es cierto. Por eso es un teorema, porque hay que demostrar que es cierto. Aquí simplemente resaltar esto, que aunque he escrito lo mismo izquierda y derecha, realmente matemáticamente no es lo mismo. El de la izquierda es una función y el de la derecha es un número. La siguiente, que el límite cuando x tiende a c de x es igual a ese valor c. También en epsilon delta, fácil de demostrar. Bien, con este simple teorema y las propiedades que teníamos, ya podemos resolver todos los límites de polinomios y de cocientes entre polinomios. Ahora sí, somos capaces de resolver estos límites. Para resolver este límite, pues esto es lo que haremos. 4 entre 3, pero lo que hay detrás de esto es todo esto. Primero, hemos utilizado la propiedad del cociente, esperando que este límite sea distinto a 0, porque si no sé que tendría que tirar para atrás. Luego, he utilizado la linealidad del límite. Y finalmente, en este de aquí, he utilizado la propiedad del producto. Y una vez que he apropiado todas estas propiedades, he utilizado el teorema, que el límite de una constante es la constante y que el límite de cuando x tiende a c de x es ese mismo valor c. 1 por 1, esto era x. 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, más 1, entre 1 más 2. Y finalmente, pues he sumado. Esto es lo que hacemos. Pero realmente todo lo que hay detrás de simplemente evaluar son todas estas cuentas utilizando tanto las propiedades que hemos estado viendo como el concepto simplemente de límite de una constante y límite de la función x. Con eso, dicho, tenemos todas estas propiedades. Bien, podríamos tener este límite y cuando aquí evalúo, este límite pues no lo podemos resolver todavía. Todavía no tengo un teorema
que me diga que puedo simplificar. Ya lo veremos el jueves. Teorema que me diga que, dependiendo cómo vaya con lo del epsilon delta, si se me come todo el día o no, el jueves o el viernes. Ya veremos un teorema que me diga que sí, que se puede simplificar. Pero por ahora no tengo esa propiedad en los límites que me diga que yo aquí puedo simplificar. Y por lo tanto, calcular. Esto sí tiene límite. El límite de esto vale 2. Pero es lo que estoy diciendo. Estas operaciones ya me permiten esto. Bien, ya tengo polinomios, entre polinomios. ¿Qué más me gustaría poder conocer? Polinomios. Y dentro de esto, racionales, es decir, fracciones entre polinomios. Es una gran familia de funciones. Las siguientes grandes familias de funciones están las trigonométricas, y la siguiente gran familia de funciones son las exponenciales. Igual que aquí teníamos los polinomios y dentro de polinomios, pues también está importante las fracciones entre polinomios, dentro de las exponenciales también está interesante la inversa, que son las logarítmicas. Al final, cuando yo voy a la realidad y hago un modelo matemático, físico, ingenieril, como queréis llamar el modelo, el apellido, y creo un modelo de lo que está ocurriendo y lo resuelvo, las soluciones que yo me voy a encontrar van a ser multiplicaciones entre elementos de estas tres familias. Es decir, cuando yo resuelvo un problema, pues una solución fácil pues va a ser de la forma de y igual a 1 menos exponencial de menos x. Si yo dibujo esta gráfica, polinomio, aunque en este caso es un polinomio muy tonto, que es 1, y una exponencial. Y de hecho aquí normalmente suele tener un seno de 2x, solo que ese seno de 2x no me doy tanto cuenta. La gráfica de esto es esta. Si fuera un poquito más precisa, pues bueno, aquí oscilaría un poquito, no sería tan exacto así, pero tendría esta pinta de aquí. Y eso es un móvil cargándose o una batería cargándose. Esa es su solución. Si la capacidad máxima fuera ese valor 1. Bien, si no, pues esto sería E por C. Esa constante de ahí. Bueno, cuando yo hago modelos, esas multiplicaciones de polinomios por trigonométricas, por exponenciales, es la solución de lo que me va a ocurrir. Es decir, lo que ocurre en la vida real, el 99.9% de las cosas vienen reflejadas por cuando hago un modelo, es decir, simplifico lo que está ocurriendo. El simplificar quiere decir que no es exacto, pero es próximo a lo que está sucediendo, y yo lo resuelvo. Esto es lo que me voy a encontrar: polinomios, trigonométricas, exponenciales. Por eso es muy importante conocer todo lo posible de polinomios, trigonométricas, exponenciales. Límites, sus derivadas, sus integrales, e igualmente los límites de sus productos, los límites de sus sumas y sus restas, las derivadas de sus productos, las integrales de sus productos y restas. Son lo más importante. Es decir, si bien es cierto que nosotros calcularemos derivadas de cosas raras como la arcotangente de x cuadrado entre la exponencial de x. Pues, bueno, en límites no, eso serán derivadas. Pues bien, la veremos. Pero lo más importante que hay que ver es estas. Ya hemos introducido esta con los primeros teoremas. Y ahora ya sí, para la clase. Igual que introduje la de esta, haré la de las trigonométricas, que es suficiente con el seno de x y el coseno de x. Y igualmente introduciré la de exponencial de a elevado a x, cuánto vale ese límite. Bien.
pues por hoy hemos terminado, no hemos hecho, parece que no, pero ya somos capaces de resolver este. Y las indeterminaciones, que será lo que más nos centre, porque es cuando más cuentas hay que hacer, pues simplemente es, como veremos, simplificar. Bien, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Nos vemos, profe. El jueves, Claro. Hasta luego.